el año 2002, la Universidad Nacional de La Rioja ha implementado la licenciatura y el profesorado en Ciencias de la Educación con una modalidad distribuida. El profesorado y la licenciatura en Ciencias de la Educación ya tiene sus primeros egresados. Es una carrera de grado que permite formar a los profesionales para que puedan mediar dentro del ámbito docente, para que puedan establecer pautas de manera que se logre la calidad educativa. Cuando hablamos de buscar promover la formación de profesionales comprometidos, esto hace inferencia a la importancia de la educación dentro de un país para lograr la transformación social desde su campo de acción en consonancia con su capacitación profesional específica. Por ello, asesora para la formalización de políticas educativas, diagnostica, diseña, implementa y evalúa proyectos educativos destinados a los diferentes grupos e instituciones. Diseña y desarrolla proyectos de investigación educativa o forman parte de equipos de investigación. También diseña, asesora y evalúa los currículum que se van a dar dentro del sistema educativo formal y no formal y dentro de todos los niveles. Hay una gran diferencia entre educación presencial, educación cara a cara, y la educación a distancia. Cuando nosotros hablamos de educación presencial, decimos que el profesor y los alumnos están en una relación directa. Uno está viendo al alumno y el alumno puede intervenir en el momento preciso que así lo disponga o ante una duda. En la educación a distancia, en cambio, hay una asincronía, pero sí se usa medios que nos permiten llegar al alumno y que el alumno puede interactuar también, por ejemplo, en las teleconferencias. La comunicación que se da dialogada, que se da entre el profesor y el alumno, hace en la presencial que hay una relación y un diálogo y una apertura distinta que en la educación a distancia. En la educación a distancia, todos los medios, como por ejemplo las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, son fundamentales en el desarrollo de los contenidos. Esa educación presencial que se da cara a cara tiene la característica de ser sincrónica en el mismo momento, cosa que no corresponde a la educación a distancia o distribuida, salvo en las tutorías. Cuando el docente puede evaluar al alumno, lo evalúa directamente en un aula de educación presencial, mientras que en la educación a distancia se espera los resultados enviados por los alumnos a sitios previamente establecidos desde la cátedra. El alumno de educación a distancia tiene una característica fundamental, que es el hacedor de su propio aprendizaje. Por eso se habla de un autoaprendizaje. Conoce y usa los recursos informáticos. Es la única manera que tiene de poder hacer propios, apropiarse de los conocimientos. También puede leer, comprender y conformar un pensamiento abstracto. Y otra cosa fundamental del alumno de la educación a distancia es su autodeterminación. Es el sujeto que hace su propia educación o fomenta su propia educación. Actualmente
En muchas de las instituciones que hacen educación a distancia se promueve la investigación como algo previo para poder lograr una educación mucho más de mayor calidad. La investigación es asimismo, en sí mismo, conlleva al deseo personal del alumno de poder conocer más sobre un determinado tema. O sea, la investigación permite profundizar los temas. Cuando hablamos de transposición didáctica en la educación presencial, hablamos de una relación directa en donde generalmente el docente se pone en el lugar del que sabe. Y el alumno suele pasar que ocupa un lugar del que no sabe y debe de aprender. Y los contenidos son mediados a través de todas las clases que van dando. En la educación a distancia en definitiva, esa triada pedagógica cambia. Se toma al alumno como sujeto activo específico y los contenidos mediados por las nuevas tecnologías hacen de que haya una completa relación entre el tutor, el profesor o el profesor tutor y la institución. El tutor tiene una misión fundamental en la educación a distancia. ¿Por qué? Porque es el nexo de unión y es el único que puede ayudar al alumno ante una duda de un contenido, de un concepto. También es orientador y también es administrativo, porque muchas veces les da todos los prerequisitos para poder inscribirse, qué es lo que necesita, hace o planifica un diagnóstico que va a ser luego, lo va a llevar a la práctica en los planes de estudio. ¿De qué manera ese currículum que se le plantea, el currículum que se le plantea y mediado por los profesores, se puede, o por la cátedra, de qué manera, qué temas y de qué manera va a lograr llegar al alumno? Ese currículum real, el currículum que se da, va a tener también toda esa implicancia necesaria y que pone la impronta el tutor. También el tutor es orientador, el tutor es mediador, el tutor permite que el alumno no caiga en el aislamiento. ¿Por qué? Porque allí se va a dar la pedagogía mutua, en donde los alumnos podrán en sí mismos reunirse con otros alumnos en su misma condición, con sus pares, para poder resolver situaciones problemáticas que se les presenten, o hacer prácticos, o hacer tareas de investigación. Esa pedagogía mutua permite que el alumno ser parte de su grupo de pares con un objetivo común, que es poder aprobar la materia. Esa función orientadora que tiene el tutor es un nexo importantísimo, porque si el alumno decae, esa es una de las características que tiene la educación a distancia, en donde el alumno, al estar aislado, empieza a posponer el hecho de ingresar a ver qué es lo que tiene que hacer para dejarlo para más adelante. Y luego se van venciendo los plazos. Y después se produce el abandono. Por eso el tutor, vía mail, vía conversación telefónica, mensaje de texto, Facebook, o lo que considere necesario, se debe de poner en contacto con el alumno para incentivarlo, para ayudarlo, para promoverlo, para que parta de él mismo esa decisión de seguir. En la educación a distancia, en especial, el tutor ocupa una función trascendente. Esa trascendencia se debe a que es la persona en que más confía el alumno, la persona en que puede plantearle sus dudas, tanto en lo académico como en lo personal. Entonces, de esa forma,
el tutor puede ser más flexible en cuanto a la entrega de práctico, en cuanto a la entrega de un trabajo de investigación, en cuanto a hacer una observancia de algún error y poderlo ir corrigiéndolo sobre la marcha. La tarea del tutor es fundamental en la educación a distancia, por lo que es importantísimo que aquellos que sean tutores sean personas idóneas para tal fin.